Buenas tardes, espero que estén oyendo todos. Gracias a los compañeros que hemos estado desarrollando la posibilidad de hacer esta presentación. Esta presentación debía haberse hecho en febrero, cuando se celebraban o se conmemoraban 420 años de la muerte de Giordano Bruno, pero pues por motivos diversos míos no se pudo programar y tan solo ahora podemos, aprovechando esta angustiosa situación de la pandemia y de la cuarentena, poderla presentar. Mi nombre es Leonardo Rondero, soy ingeniero, docente universitario, astrónomo aficionado, miembro de la CASAC hace muchos años, vinculado con la asociación con gran gusto y enamorado del tema de la astronomía como astrónomo aficionado naturalmente, y además con un gusto especial que lo comparto con algunos de ustedes sobre la ciencia ficción. Vamos a hablar hoy sobre un personaje muy particular, Giordano Bruno, que es un héroe de la ciencia o un hereje más. Haremos una presentación aproximadamente de 1 hora y al final corto periodo de preguntas. Esta foto que se ve allí en color rojo es una fotograma tomada de una película de la que existe, de Giordano. Giordano es nacido en Nola, una población cercana a Nápoles, el Nápoles español del siglo XVI, y por eso lo llaman en todos los textos el nolano. Y la frase que es como el centro de esta presentación es héroe de la ciencia o un hereje más. Espero que algunos de ustedes reconozcan esta, pues obviamente es Bogotá, se ve al fondo. Esto es un sitio localizado en la calle 69 con carrera novena, una plazoleta muy linda que está llena de restaurantes y que tiene algo muy extraño, que pocos lo vemos, y es esta estatua. La estatua de Giordano Bruno está en Bogotá, está en muchos otros sitios del mundo, y esta es una estatua que se colocó allí en julio de 1990 por una organización cultural llamada Nueva Acrópolis. Como ven ustedes allí, aparece ya la frase: el filósofo y humanista, mártir del Renacimiento, 48 al 1600. Vamos a hacer un ejercicio casi que teatral, si se me permite, por eso me atreví a utilizar la expresión elenco de reparto en la trama, porque tenemos tal cantidad de personajes que van a intervenir o que podrían intervenir, que intenté plantearlos como unos elementos dentro de estos 5 categorías: astrónomos, religiosos, gobernantes, reformadores y traidores, cada uno con algún papel protagónico en esta trama que vamos a mirar. Vamos a mirar un poco cada uno de ellos. Como astrónomos, en primer lugar, Ptolomeo. Bien sabemos la particular y peculiar incidencia que tuvo Ptolomeo en la concepción del mundo, del universo. Ptolomeo planteó la situación de un universo limitado, con un centro en la Tierra, con unas esferas que giraban. Volveremos sobre eso en unos minutos. Copérnico rompe con esa estructura y en 1500 algo, ya en la segunda etapa del siglo XVI, se plantea él con el concepto de la Tierra no siendo el centro del universo, sino el Sol como centro del universo, rompiendo obviamente todos los esquemas que en ese momento se vivían. Kepler, que nos va a aparecer en una forma anecdótica hacia el final de esta presentación, con un conocimiento interesante que él tiene de la astronomía de Giordano Bruno, más de la cosmología de Giordano. Galileo, no hay que abundar con ustedes en lo que es el papel protagónico de Galileo en la historia de la ciencia, en la historia del mundo, y que tiene que ver con Giordano en varias cosas que van a coincidir hasta en quien los juzga por parte de la Inquisición. Y ahora pasamos a los reformadores. Si bien ninguno de los dos que vamos a mencionar, Lutero y Calvino, coinciden en el tiempo con Giovanni Bruno, son parte fundamental de su vida. Lutero, obviamente, alemán, que ha desarrollado el concepto de la reforma y que plantea
toda esa estrategia de lucha contra ciertas actitudes religiosas de la Iglesia Católica, va a ser protagonista de nuestra historia en la medida en que su participación como reformador genera unos cambios críticos en la vida de la Europa del siglo XVI y XVII. Calvino, algo posterior a Lutero, que transforma de manera enérgica algunas de las doctrinas y los planteamientos teológicos de Lutero, se asienta en Ginebra, Suiza, y se transforma en el gobernante de esta ciudad y transforma la ciudad de Ginebra en una ciudad calvinista, y vamos a ver que le pasa algo con eso a nuestro buen amigo Bruno. El Papa Clemente VIII, que le corresponde todo el proceso de juicio a Bruno, y finalmente dentro de los inquisidores a Roberto Bellarmino, un obispo que es el inquisidor fundamental en el proceso que sufre Giovanni Bruno, y que posteriormente vuelve y aparece como inquisidor también en el caso de Galileo Galilei, de manera que hay una de esas 2 o 3 coincidencias entre Galileo y Giovanni. Y es una panoplia, un mosaico de gobernantes, porque está ahí Carlos V, que obviamente no es contemporáneo de Giordano, Felipe II de España, que sí es contemporáneo, Enrique III de Francia, que va a ser protagonista de la historia de Giordano, la reina Isabel I de Inglaterra, también protagonista, Rodolfo II, que es el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y finalmente Marino Grimani, que es el Dux de Venecia, a quien le corresponde como autoridad secular ordenar el traslado de Giordano Bruno de Venecia a Roma, donde será juzgado. De manera que ahí tenemos todos los elementos históricos del momento. Este es un mapa de la época histórica. Ya veremos un segundo mapa con un poco más detalle de la parte política de los países de esta región tan importante para nuestra historia. A manera de agenda, tenemos esta presentación, un ámbito histórico que ya hemos comenzado a dar con el marco situacional, una biografía muy corta porque es muy larga la posibilidad y se nos iría en ella, la astronomía aceptada en el siglo XVI, o sea, Ptolomeo, el universo de Bruno, una pregunta que nos hacemos si es científico o filósofo, el juicio y muerte y cómo se le ve hoy. Vamos, ese fotograma que está allí abajo es tomado de una película que se llama precisamente Giordano Bruno, es una película muy famosa con un artista que se llama Gian Maria Volonté, que a los que les gustaban las películas de lo que llamaban spaghetti western, lo encontraban en 3 o 4 de esas películas italianas de la época, y con una artista muy famosa llamada Charlotte Rampling. Es desarrollada por es 1973, Carlo Ponti, famosísimo esposo de Sofía Loren, es el productor de esta película. Vamos avanzando. El ámbito histórico, marco situacional. ¿Qué tiene? Uy, perdón, aquí apareció el colon. No sé qué tendrá que ver con esto. Excusen, por favor. Es un error gráfico. Vamos a saltarlo. Realmente queremos hablar de otra cosa. Queremos hablar de Colón. Colón va a ser protagonista, que no lo pusimos en la lista porque está un poco más alejado, el 492, pero el Colón haber llegado a las Américas y haber planteado que la Tierra es necesariamente redonda para haber podido llegar ni siquiera a las Américas, a Asia, a Zipango, pues obviamente lo coloca al mundo en una situación completamente diferente de la Tierra plana sobre la cual se basaba fundamentalmente los conceptos previos. La Tierra sigue siendo el centro del universo, pero la gesta de Colón cambia sustancialmente la visión que la humanidad puede tener del mundo y de sí misma. Y un poco el momento histórico es ese, la América y los viajes de exploración. Recordemos que estamos hablando de 1548, de manera que estamos visualizando un mundo en el cual se ha recorrido ya el mundo en general. Falta por descubrir la Antártida o cosa por el estilo, pero hemos dado la vuelta al Cabo de Hornos, al Cabo de Buena Esperanza, se ha llegado por el mar a la India, se ha llegado a China, de manera que es un mundo completamente diferente que ha transformado. Más aún, se ha encontrado un mundo nuevo que ya está muy claro, ya se llama América en ese momento, que es la América, donde hemos encontrado todo un mundo diferente que ha cambiado la concepción vital. Ocurre la Reforma Protestante, ya mencionada tras Lutero y Calvino, con sus 2 fechas que cambian el mundo y generan un conflicto gigantesco.
terrible de luchas religiosas que se genera con la Contrarreforma Católica, en la cual, aparte de que ya venía, se produce un fortalecimiento de la Inquisición. Y finalmente el Renacimiento, que no hay unas fechas, por lo menos para mí respetuosamente claras, de cuándo arranca y cuándo termina, pero es un proceso que se ha estado viviendo tal vez 200 años ya, y sobre todo en Italia, y que generará un cambio en la concepción del mundo. Y finalmente aparece un elemento fundamental, parte de todo esto, que es Copérnico. Esta es la Europa de la época. Tenemos ahí una Italia completamente rota en pedazos, es una Italia que solo en el siglo XIX se conformará como país. Recordemos también toda esa fragmentación de lo que es la Alemania de la época, una cantidad de ducados, principados y pequeños reyes, y obviamente que está vinculada en ese momento, se ven ahí en un color naranja, todas las posesiones de la corte española, que además en esa época es dueña también de Portugal. Tenemos ahí entonces que donde nace Giordano Bruno es precisamente en territorio español, en el Nápoles, que es el sur de Italia, que para la época desde Carlos V es una época, es un territorio español. Seguimos con la agenda, una corta biografía de Bruno. Este es un cuadro del siglo XVIII de Giordano Bruno. No hay obviamente no hay fotografías de él, sino cuadros hipotéticos presentados posteriormente. Nace en 1548 en Nola, en el Reino de España, dominación española, eso es la actual Italia. Sus padres lo llaman Filippo, pero él después cambia su nombre, lo toma el de Giordano, que es uno de sus maestros, entra al convento dominico, que será trascendental obviamente, y muere el 17 de febrero de 1600, no está clara la edad exactamente, 51 o 52 años, en Roma, que para la época son los estados pontificios, que si vemos el mapa de nuevo, es la parte que está en gris, donde aparece allí Roma está acá, y estos son los terrenos, digamos, son los bienes terrenales del Papa. Bruno, yo coloco aquí que es un personaje poco conocido, no es realmente muy estudiado ni muy conocido, y hasta 1980 más o menos era muy poco lo que se había trabajado sobre él. Es un escritor prolífico, mucho más de 60 libros en todo tipo de temas, magia, memoria, religión, filosofía, cosmología. Pongo en interrogante si es un astrónomo. Él revisa a Copérnico, es contemporáneo de Galileo y Kepler, que ambos tendrán que ver con él. Pero había que entrar a preguntarnos, ya nos ha pasado a muchos de nosotros en discusiones muy cordiales si somos algunos o no astrónomos, a ser aficionados o qué es un astrónomo. En la época pues hay todo tipo en esa época puede haber una duda enorme de si es o no un astrónomo. ¿Es un mago? Así lo califican. ¿Es un filósofo? Pero además es un eterno inconforme con una impresionante memoria que va a cautivar a muchísimos y que en alguna forma va a ser culpable de su muerte, esa impresionante memoria. Escribió sobre esa arte, se dedica a estudiar la memotecnia y genera un éxito en docencia, se dedica a ser docente sobre el juego de la memoria, gana dinero con eso, vive de eso y genera las mejores relaciones al más alto nivel. Cuando lo digo es que es amigo cercano del rey Enrique III de Francia, a quien le enseña el tema de la memoria. Llega a la corte inglesa en lo mismo, Isabel I se conoce con ella alrededor de este tema de la memoria. Este es el sitio de localización en la Italia de la época actual, de la ciudad de Nola. Estos son algunos cuadros simplemente para colocar como en la memoria lo que eran las ciudades en la época de 1600. Este es el convento dominico donde él ingresó y se hizo monje. Y comienzan los problemas. Estando en el convento, lo primero que hace, se pone a estudiar a Averroes y a varios autores árabes del medioevo, y se encuentra con toda la discusión sobre imágenes de santos, los íconos y los ídolos. No entro en discusiones religiosas, ni más faltaba, todo el respeto al tema. Pero entonces decide que él no considera adecuado ni tener ídolos ni íconos en su cuarto, en su cuarto del convento, los rompe, los saca de su cuarto, y eso ya le genera un problema, y él dice que solo aceptaría tener el crucifijo. Eso le causa un problema enorme con sus compañeros y con sus superiores, e inician un juicio contra él por sospechas de herejía. No pasa nada, sigue perfecto,
Ya en el 72, 6 años después, es ordenado como sacerdote dominico. Pero en el 76, otros 4 años después, lo acusan de estar desviándose más allá de lo conveniente de la doctrina religiosa, y le toca salir huyendo. Va primero a Roma, recuerden que estamos al sur de Italia, sube a Roma, y luego decide huir finalmente a Ginebra. Allí en Ginebra entra a conocer el calvinismo, no era muy evidente para él, pero tenía información sobre el tema, se vuelve calvinista, pero entra en conflicto inmediatamente con el calvinismo. Si alguno de ustedes conoce la doctrina calvinista, sobre todo la de la época de 1560, 70, pues la ciudad de Ginebra es una ciudad bastante estricta, muy complicada en su esquema vital, extraordinariamente religiosa y muy, muy controlante de la vida, de las prohibiciones que el calvinismo imponía en su época. Pues esto le aburre, terminan excomulgándolo los calvinistas, había entrado a la iglesia y lo termina excomulgando, le toca salir huyendo, va a Francia, va primero a Tolosa o Toulouse, allí entra a dictar clases, luego va a Lyon, y finalmente llega a París, donde el rey Enrique III se entera de su capacidad memotécnica y quiere tomar clases, y toma clases con él. Esto lo hace amigo del rey. El rey entonces, cuando él dice que quiere ir a Londres a trabajar en Oxford, el rey le entrega cartas de presentación, pasaporte, para que vaya y se presente ante la corte inglesa a través del embajador francés en Inglaterra, y él permanece varios años en Inglaterra, en Londres, trabaja en Oxford, allí tiene un conflicto enorme con los compañeros de clase y con los profesores de la universidad, que le genera un grandísimo aprieto, y finalmente allí escribe los 2 libros fundamentales, ya los mencionaremos un poquito más adelante, que se denominarán los diálogos metafísicos. Hablaremos de ellos en un instante. Son los 2 elementos fundamentales que tenían que ver con cosmología y con el tema de nuestra astronomía. Después de Londres va a Alemania, va a muchas ciudades, entre ellas Frankfurt, y estando en Frankfurt, aquí son unas foticos más de las ciudades ahora que estábamos mirando, muy rápidamente, no son parte fundamental de la presentación, decide hacer una cosa trágica. Pero miremos, ha tenido conflictos con todos. Claro, el primero sería con los del convento, ¿no? El tema de los íconos e ídolos pues genera un problema mayúsculo. Llega a Ginebra, se pelea con los calvinistas. Cuando va a Inglaterra, que es la iglesia anglicana, que ha entrado con Enrique VIII a ser parte fundamental de la estructura, la reina Isabel I es la cabeza de la iglesia anglicana, entra en conflicto con los anglicanos. Cuando va a Alemania se pelea con los luteranos, pelea con los teólogos, pelea con los profesores de las universidades, pelea con sus alumnos y se pelea con los mecenas que lo protegen y lo ayudan y le dan dinero. Y obviamente, como ya lo decíamos, es evidente, se pelea con la Iglesia Católica. Y allí, estando en Frankfurt, lo invita alguien, el señor Giovanni Mocenigo, un mecenas riquísimo de la ciudad de Venecia, lo invita a ir a Venecia a enseñarle la técnica de la memoria. Venecia es interesante, es una ciudad-estado que ha sido partícipe de las luchas, ha sido combatiente en la batalla de Lepanto, que ha pasado en pocos 20 años atrás, fue la batalla de Lepanto en el mar, derrota ignominiosa de la flota otomana. Venecia es un sitio de cruce de caminos, una ciudad riquísima, y además muy distante en la posición de la iglesia romana, por decir, son católicos, pero la iglesia veneciana, por ese mismo ambiente metropolitano, cosmopolita de la ciudad, pues es bastante más liberal, si se me permite, y él considera que va a estar a salvo en Venecia de cualquiera de estas situaciones peligrosísimas en que se está envolviendo, dado que lo han estado persiguiendo y ha estado en una lucha permanente con él, se considera que es válido ir a Venecia. Estando en Venecia, enseñándole a Mocenigo, busca un puesto en Padua, que aparentemente sin una razón muy clara le es negado, y ese puesto, si la crónica es adecuada y la información, posteriormente va a ser entregado dice un año allí, pero es posible, un tiempo después, a Galileo, que se vincula o no, no lo sé, con esa cátedra que Giordano ha tratado de tener. Pasando este elemento y faltándonos obviamente el elemento central histórico que es su muerte, que lo tenemos ya más adelante, pasamos a mirar cuál es la situación de la astronomía en el siglo XVI. Básicamente es esto.
antes de que aparezca Copérnico con sus ideas, Europa Occidental tiene como aceptación el universo de Ptolomeo, y piensen ahí entre paréntesis, pongan Aristóteles como el elemento central, pero dejémoslo en Ptolomeo como astrónomo. La Tierra es el centro del universo, un universo muy pequeño. Hay 7 esferas transparentes que se deslizan, y una lleva a la Luna, otra lleva al Sol, y los otros 5 planetas visibles, que nos da los 7 esferas por fuera, y una octava esfera que es en el fondo, donde están las estrellas, que son elementos fijos. Toda una discusión de qué hay detrás de la esfera externa, si es un gran fuego que transmite a través de unos agujeros esas luces, pero de todos modos la concepción es esa, un mundo donde la Tierra es el centro del universo, y un universo además finito. El universo de Ptolomeo es, por tanto, un elemento finito. Las estrellas, repito, son fijas en la esfera celeste, se mueven porque las vemos moverse, porque esas esferas se van moviendo. Los planetas, como ya lo dijimos, están fijos en una esfera, y las órbitas de los planetas, en la medida en que se mueven, son círculos, dado que aristotélicamente el círculo sería la figura perfecta. Y el cielo es perfecto. Ahí vendrá toda una discusión de que la Tierra es mudable, es corruptible, pero que el cielo es inmutable y perfecto. Habrá una discusión además de si los ángeles y arcángeles y el cielo como tal están fuera de estas esferas, pues porque está en un elemento hacia arriba. Entonces vendrá también toda una serie de textos alrededor de la localización física de ángeles y arcángeles. Dejémoslo por ahí. Esta es una gráfica que muestra aproximadamente gráficamente la situación propuesta. Faltan algunos de los elementos en la gráfica, pero simplemente una demostración del concepto de las esferas y de la Tierra ya redonda, ya no plana, en ese centro del universo. Es otra gráfica. Aparece Copérnico. Copérnico está, ahí está la época de su vida, 73 al 43 del siglo XVI, pues ya adulto, ya está en pleno del siglo XVI. Recordemos que estamos en medio de estos cambios que ha generado el Renacimiento. Él está en un país de la Europa Oriental, él está en Bohemia, en ese momento cuando escribe. Es una situación bien especial. La historia de Bohemia, hoy por hoy la República Checa, es bastante interesante. Es un país luterano, entra en parte de esas grandes luchas que hubo entre los bohemios como país y el Imperio Romano Germánico. Han protegido muchos de los protestantes. Es una ciudad es una área muy liberal, y por eso Copérnico puede libremente expresarse. Más aún, es una época en la cual los científicos, los escritores, comparten fácilmente sus trabajos y sus elementos de discusión. Copérnico, sin embargo, lo que nos coloca fundamentalmente es que hace evidente un concepto novedoso, es que el Sol es el centro del universo y no la Tierra. Esto rompe completamente con la estructura que se está viviendo, rompe completamente con las ideas que se tienen alrededor del tema, y es evidente que pues va a ser una transformación, pero sus libros circulan profusamente sin ningún problema. Más aún, como lo diremos en un instante, las teorías de Copérnico no son juzgadas inicialmente por la Iglesia de manera negativa, se consideran razonables y adecuadas, no entran en discusión, no entran en conflicto, por lo menos inicialmente. Entonces, es fácil encontrar que en esa profusión del cambio y de la movilidad de los libros, recordemos que la imprenta no es muy reciente en este momento, la imprenta ha sido un cambio fundamental. Lutero, en particular, cuando irrumpe, lo que se aprovecha es de la existencia de la imprenta en el idioma vernáculo alemán. Pero algunos dicen, yo no me atrevo a hacer esa frase, pero la tomo textual, que Copérnico no estaba tan emancipado de ese universo medieval como pensábamos. Para él seguía siendo finito. Era un mundo, si bien sigue a la Tierra, no es el centro, sino que el centro está el Sol. Las órbitas siguen siendo círculos. Hay una esfera exterior de estrellas fijas. Reorganiza los planetas, obviamente, porque el Sol está ahora en el centro y en una esfera exterior, pero está en el centro, pero hay planetas fijos en esferas,
y es un centro inmóvil que ahora es el Sol y no la Tierra. Entonces, muy parecido, si uno fuera exigente, a aquello que había planteado las ideas tolemaicas, pero Copérnico evidentemente crea un salto cuántico, si me lo permiten, alrededor de la conservación de las ideas del universo. Entonces sería, digamos, comparando el dibujo anterior con este otro dibujo, pues sería, repito, lo que está como concepción básica para Copérnico. Pero hay que entrar dos datos, aquí tres, perdón, de tres astrónomos que no he colocado en la lista original porque son parte más bien para Copérnico que para el desarrollo propio de nuestra historia, que es Aristarco de Samos, que ya había 2000 años antes hablado del heliocentrismo. Recordemos que para los griegos ese tema había sido bastante interesante, la redondez de la Tierra había sido elemento clarísimo. Recordemos la medición de la circunferencia de la Tierra, cantidades de elementos que seguramente se fueron perdiendo alrededor del proceso histórico, pero que hay que reconocer y recordar ese tema. Y aquí aparecen dos importantes. Nicolás de Cusa, obispo católico, en la primera mitad del siglo XV, ha señalado esto, son textual, pues, una transcripción del texto en latín: la Tierra es una estrella más, en esos términos, no es el centro del universo, no está quieta, las órbitas celestes no son circulares y el universo es infinito. No ha sido muy conocido él, pero es evidente que había una concepción bien interesante, un interesantísimo personaje, Nicolás de Cusa. Y yo, bueno, ya, aquí nos saltamos uno, perdón, Tomás Dijes, inglés, 1576, que ha vuelto a señalar esto: universo infinito, toma el análisis de Copérnico, pero él señala que hay muchas más estrellas y que el tema de Copérnico está corto. De manera que ahí podríamos pensar que tenemos estos tres personajes, Aristarco de Samos, Nicolás de Cusa y Tomás Dijes, que van a ser elementos interesantes para lo que vamos a continuar diciendo. Y ahora veamos lo que es el planteamiento básico del universo de Bruno. Vamos a ver qué es lo que él plantea. Él va a hablar del universo, va a hablar de las estrellas, va a hablar de los planetas y algo bien interesante, de unos posibles seres. El planteamiento es este: si Dios es infinito, cosa que él acepta, él no entra en ninguna discusión sobre o no la existencia de un ser supremo, nada, lo llama el gran arquitecto, tiene una serie de elementos de ese tipo histórico, pero él no es él es un creyente en la existencia de Dios. Y si Dios es infinito, necesariamente su creación fundamental, que es el universo, tiene que ser un universo infinito. Formado además, si es infinito, por un infinito número de sistemas solares. No va a hablar de galaxias, evidentemente no es su planteamiento. Hasta ahora estamos en un punto tan inicial como este. Un número infinito de sistemas solares, un universo infinito y regiones gigantescas. Las distancias entre un sistema solar y otro son gigantescas, gigantescas. Pero no puede existir un espacio vacío. Tiene que haber algo que lo rellene y lo va a llamar, ya venía ese concepto previamente de los griegos, llenas de éter, y le dará un nombre adicional bien interesante. El universo infinito, un poco un dibujo que aparece en algún libro de la época, es hacia afuera, hacia el infinito. Está en italiano, mi italiano es bastante precario. El universo es totalmente infinito porque no tiene límite, término ni superficie. Digamos, esto es tomado de uno de sus libros. Ya tenemos un primer elemento de cambio sobre la apreciación que tiene Copérnico, que es el elemento central, el benchmarking, si me lo permiten, de este momento, y él habla del universo infinito. Bruno sigue hablando entonces de infinitos soles, si recordamos, nos habló de un universo infinito y infinitos números de soles, pero además dice esto: no solo, cuando habló de sistemas solares, está hablando de soles y planetas. Entonces hay infinito número, innumerables soles y número infinito de planetas que giran alrededor de sus soles, como nuestro círculo de 7 planetas alrededor del Sol. No vemos los planetas que giran alrededor de otras estrellas, porque no las vemos. Recordemos que la aparición del telescopio de Galileo es 9 años después de la muerte de Giordano, de manera que él no tiene esa concepción de lo que Galileo ha hecho con el telescopio y ha visto las
lunas galileanas como elementos que no son estrellas. No vemos los planetas que giran alrededor de la Tierra debido a su gran distancia o a su pequeña masa. Elemento bien interesante como concepto al cual está llegando. Si el universo tiene centro o no, va a ser el otro elemento. La discusión fundamental era si la Tierra o el Sol son el centro del universo. Pues este caballero analiza y decide si el universo es infinito, no puede haber un centro. El centro es cualquier sitio donde yo me coloque. Por tanto, cada mundo es el centro de su propio universo, siendo un solo universo. Entonces aquí planteará, cuando nosotros en la Tierra parece ser el centro del universo, pero, y así lo dice, a los habitantes, que da por hecho que los hay, de la Luna es también el centro. Ahí hay un fotograma de la película Georges Méliès, del viaje a la Luna. Creo que Germán Puerta va a tener alguna presentación en unos días en nuestra ASASAC sobre el tema de los lunares, los selenitas. Entonces, este es un simple fotograma allí. El aire puro, ya lo mencionamos, es el espíritu del universo infinito. Bruno está lleno de sustancia llamada aire puro, éter o espíritus, que no ofrece resistencia ahí, simplemente pero que no puede haber un vacío en el universo. Y el Sol, por tanto, ya lo ha ido planteando, pero llega a esta conclusión. Si lo tuviéramos suficientemente lejos, se asemejaría a las estrellas, dado que las estrellas son simplemente grandes soles ardientes. En cambio total de los huequitos en la esfera celeste octava, que emanaban una luz de pronto que estaba al otro lado, a este planteamiento completamente novedoso y ese sí, tal vez totalmente innovativo. Los planetas. Hay planetas alrededor de los soles, de esas estrellas. Hay infinito número de planetas que circulan esos soles o estrellas, igual que los planetas circulan alrededor del Sol. Estos son textos traducidos, obviamente, del texto original en italiano. No vemos esos planetas que se mueven alrededor de los soles. Repito, estoy tomando ya como un elemento, dado la gran distancia a la que estamos, o por su escasa masa. Reitero y repito, de manera un poco académica, pero quiero repetirlo porque son los elementos, y ahí coloco simplemente un fotograma de lo que hoy por hoy, después de unos años y no tan reciente, hemos encontrado como los exoplanetas, que fue sorprendente cuando nos comenzamos a encontrar con la aparición de algo que soñábamos que existía, pero que finalmente nos fueron contando que era una realidad y nos lo mostraron. Y habla de seres en otros planetas, que ese es un elemento bien complicado. Si hay humanos en este planeta, la Tierra, ¿por qué no habría seres en esos millones de otros planetas? Evidentemente la pregunta tiene un gran sentido. Recordemos cuánto llevamos con SETI haciéndonos esa misma pregunta y viendo a ver a dónde podemos llegar algún día a encontrar ese elemento, esos otros seres en otros planetas. Y los cometas, finalmente, que ustedes bien conocen mejor que yo, como eran un instrumento divino, un mensajero celestial, un mensajero tenebroso de la situación del mundo, no son mundos, dice él, son cuerpos celestes permanentes, formados por los 4 elementos, y no son instrumentos divinos o mensajeros celestiales. Pensemos ahora, planteémonos ahora una pregunta, digamos, voy a decir que es incómoda, en la medida que corresponde a una identificación de quién es él desde el punto de vista astronómico, que es lo que nos interesa a nosotros, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la realidad. Repito, no estamos hablando de religión, ni más faltaba, será elemento crítico, es todo un tema alrededor de la religión, lo que se está moviendo, sino preguntarnos cómo llega él a estas conclusiones, porque ese es bien interesante. Y aquí pues pensando, es un filósofo que está pensando, voy a dejar alguna fe como está pensando pensamientos, o es un científico que con elementos e instrumentos y un proceso científico, ya sabemos que estamos hablando de Galileo, llega a unas conclusiones como las que él llegó. ¿Cómo construye la idea del universo? ¿Es científico? ¿Es un simple observador? ¿O es una intuición filosófica, metafísica? El universo astronómico de hoy, el que hoy conocemos y bien sabemos cuántas cosas nos falta por conocer, se basa en investigación cuidadosa, observaciones sin fin, análisis matemático riguroso. Giordano Bruno
construye el cosmos sin ninguna observación telescópica, ni de él, voy a decir, ni de nadie, ¿no? Bien sabemos que el tema va a ser 9 años después que aparezca y él no tiene ningún elemento tecnológico como para que él no hace observaciones, él no conoce de observaciones. Entonces, ¿cómo llega a las conclusiones? Universo infinito, infinito número de estrellas, el Sol, etcétera. Solo lógica y metafísica. No sabe de matemáticas, depende de argumentos lógicos y metafísicos. Y fundamentalmente, el tema de Dios infinito, universo infinito. Y esta pregunta que se hace, si el universo llegara a ser finito y yo estuviera equivocado, no fuera infinito, ¿qué hay más allá del borde? Porque esa finitud, esa limitación va a generar siempre la pregunta que todos seguramente podemos, ¿no? Al otro lado del universo donde él termine, si es que fuera finito, ¿qué otra cosa puede haber? Ya sabremos todo lo que eso implica en cosmología. ¿Astrónomo entonces? ¿Astrónomo? Es por lo que estamos hablando de él. Si uno leyera, y me ha correspondido gratamente tener ese trabajo de leerme varios de sus libros, son muchos, me he leído un buen número de ellos, con excepción de algunos pasajes particulares y 2 libros en particular que ya voy a mencionar, que serían hoy de interés esos 2 libros, la mayor parte de los lados no tiene nada que ver con esto. Fundamental, el tema de la memoria, temas de filosofía, etcétera. No es un astrónomo como tal, entonces. ¿Es un experimentador? Tampoco. Simplemente es un pensador que con la lógica que le genera su planteamiento sobre Dios infinito llega a las conclusiones que hemos ido abordando. ¿Es intuición? No es ciencia. Y al final, cuando veamos todo, si pudiéramos concretarlo, sobre todo el periodo de su muerte, el copernicanismo, si me permiten, no sé si la expresión es castiza, copernicanismo, pues las teorías de Copérnico y toda su visión del mundo, es un material de apoyo más que una tesis central. Él se plantea lo que ha dicho Copérnico, se plantea desde allí, salta a hacerlo. Bueno, no es científico, es filósofo y usa simplemente la intuición. Los 2 libros fundamentales son estos 2. Ambos escritos y publicados en Londres en 1584, durante su permanencia en Inglaterra. Se llaman Los diálogos metafísicos. Están dedicados casi completamente al tema de la cosmología astronomía, y se llaman La cena de las cenizas, en italiano La cena delle ceneri, y sobre el infinito universo y los mundos, del infinito universo e mondi. Pues era el texto, el nombre en italiano original. La cena de las cenizas corresponde a una reunión de 4 personajes que están reuniéndose después de la cuaresma, quiere decir el miércoles de ceniza, por eso es el nombre del libro, y se plantean sobre temas cosmológicos, y es lo mismo el otro libro, y hay que entender aquí el nombre diálogos metafísicos. Seguramente ustedes conocen mejor, mucho mejor que yo, los libros fundamentales de Galileo y el libro ese donde aparece el diálogo. Pues estos diálogos de Giordano son exactamente parecidos. Es toda una discusión donde él, dándose un nombre a sí mismo, controvierte las apreciaciones y las dudas que los otros 3 o 4 personajes de esos diálogos extensos van tratando y trabajando, y él va construyendo a través de sus propios desarrollos, él como personaje con un nombre ficticio, dentro de los escritos, va dando las ideas en un diálogo que, repito, puede ser un elemento para comparar con los escritos de Galileo sobre ese mismo concepto de tener un diálogo, porque además al hacer como un diálogo se vuelve algo como literario, y por tanto el tema de la persecución religiosa puede hacerse menos evidente. Simplemente, ¿recuerda? Ambos libros se consiguen tanto editorialmente como seguramente con descargas, pero se consiguen los 2 libros sin ningún problema. Y el juicio de la muerte, ya vamos avanzando en aquello que hace fundamental el conocimiento de la vida de Giordano, y es por lo que en general lo hemos reconocido. Sigue apareciendo allí el fotograma, ahora sí se vuelve evidente, es la última imagen que uno encuentra en la película de Carlo Ponti, de Giordano Bruno, repito, es del 73, es la imagen del artista Jean-Marie Volonté
en su momento final. Ya veremos por qué esa sangre en su boca cuando lo están esquemando. Vamos a Venecia, volvamos a la historia. Recordemos que él estaba en Frankfurt, ha tomado la decisión de aceptar viajar a Venecia, a enseñarle a su nuevo mecenas. El mecenas lo ha convencido que no tiene ningún riesgo. Giordano es consciente de que Venecia es una ciudad mucho más liberal, que no va a tener ningún problema y que no va a tener ninguna discusión. Esta es la Venecia de la época, sigue siendo igual de bella, pero pues menos cuando llegue el agua alta esa que inunda la ciudad, pero es una ciudad bellísima. Y ahí está una pintura de 1600. Lo hemos dejado dictando clases sobre la memoria. Pero resulta que el mecenas famoso no aprende la memoria. Se aburre con el tema. En la película en particular, en la historia tal vez refleja un poco, Giordano ya en esta época, estando en Venecia, se vuelve algo díscolo, se pasa de copas, hace escándalos, se pelea en las calles, hace una serie de actividades, digamos, de buena vida, que tal vez le generan algunas dificultades. Hay espías romanos de la Inquisición romana que están buscando encontrar a Giordano. Obviamente es evidente que él está en la ciudad, participa invitado por su mecenas a todo tipo de reuniones y actividades con la aristocracia veneciana, de manera que no es ningún secreto que él está en territorio mucho más cercano a Roma que lo que convendría para alguien que ha estado huyendo de la Inquisición. Finalmente, este mecenas, muy asustado porque su relación con la iglesia puede complicarse, es un empresario que vive de negocios y no le conviene estar en malos términos con la iglesia, entonces termina por acercarse a la Inquisición veneciana, denuncia algunas actividades para él no religiosamente aceptables de Giordano, y la Inquisición, el día anterior a cuando Giordano ha decidido irse para Alemania nuevamente, lo detienen en su casa, donde vive la casa del mecenas, y lo llevan prisionero a las mazmorras de la Inquisición. Allí lo tienen como un año más o menos prisionero, le juzgan, pero la Inquisición veneciana es muy suave, consideran que no hay realmente un caso, y por algún tema legal, además Giordano se defiende a sí mismo y conoce muy bien cómo defenderse, solo hay un testigo, que es su mecenas. Es el único que conoce, que está dando algún tipo de testimonio de que Giordano ha hecho o no ha hecho algo sobre sus libros, que los tienen obviamente, no hay un elemento crítico que permita juzgarlo. Entonces, como no tiene sino un solo testigo, tienen un lío los venecianos en la Inquisición. Y estando en esto, a punto de liberarlo, lo cual le habría permitido salvarse y tal vez no ser tan conocido como lo es, la Inquisición romana exige su entrega. Lo más probable que hubiera ocurrido en un estadio normal es que eso no hubiera acontecido y que Venecia no hubiera entregado al prisionero a los romanos. Pero hay una situación muy particular, Venecia está con alguna debilidad, ya veíamos al dux que corresponde, recordemos que en esta época se entremezclan las autoridades religiosas y las civiles, hay ahí todo un proceso, el dux tiene que tomar la decisión, es digamos, el gobernante de Venecia, y eso obliga a través de un proceso muy complejo, donde el dux está muy incómodo porque sabe bien toda la apreciación positiva que tienen de Giordano muchos de sus coterráneos, finalmente aceptan enviarlo a Roma, y allí es encarcelado durante 8 años. El inquisidor principal, que ya lo mencionamos, es el Roberto Bellarmino. Roberto Bellarmino no entro a discutir sobre el papel de la Inquisición, creo que bien cada uno de nosotros tiene su apreciación sobre el tema, es el inquisidor principal, y luego, tal como ya lo dijimos, aparecerá en el juicio de Galileo, tanto positiva como negativamente. Algunos dicen que el proceso que se le dio a Giordano Bruno fue tan complicado y difícil que en las primeras etapas, cuando se intenta juzgar a Galileo, ya como en 1617, por ahí, me excusan las fechas, no las recuerdo bien, Bellarmino es mucho más suave, por lo menos inicialmente con Galileo, y recuerden que Galileo no es llevado a la hoguera o al martirio, simplemente porque además es un momento distinto y Galileo no es un sacerdote. Traición, habíamos hablado de los traidores, pues sí, había un único testigo que era el famoso mecenas, Mocenigo, pero el inquisidor
logra que viejos conocidos de prisión en Venecia mientan. Son sacerdotes que estaban prisioneros en la cárcel de la Inquisición de Venecia, los buscan, los consiguen, los chantajean y logran que ellos den fe de aberraciones. Ejemplo, cuando uno de ellos dice, cuando yo estaba cantando los salmos en la cárcel de Venecia, Giordano se burlaba de mí o hacía frases irónicas alrededor de la realidad de la existencia del Espíritu Santo. Temas de ese tipo que aparecen en el proceso judicial. Ya con esto, tres traidores, déjenmelo llamar así, que mienten, y el testigo principal, que es el mecenas, ya cuentan con 4 testimonios que permiten jurídicamente hacer el juicio contra Giordano. Giordano es torturado, Giordano está 8 años en la prisión. Esto es otro fotograma de la proceso judicial. En algunos casos, si bien es parte de la película, Giordano se supone que no estaría vestido ante la Inquisición como sacerdote, porque no lo es ya, él ha renunciado a los hábitos, pero bueno, es parte de la estructura gráfica de la película. Y aquí está Roberto Bellarmino. Pues resulta que en 1930, como si fuera poco, aparte de todo lo que pasó con él, lo nombran santo, lo cual genera un problema en el año 2000, ya lo veremos. Lo nombran santo de la Iglesia Católica, San Roberto Bellarmino, porque su papel ha sido protagónico, es un teórico, además teólogo, de manera que, pero para nosotros, digamos, hasta el límite que podemos tener es simplemente el inquisidor de Giordano. Esto es una imagen que me atreví a colocar aquí porque en la película, pero es un poco, es la realidad de lo que ocurrió, el Papa Clemente VIII no estaba de acuerdo con el juicio de Giordano Bruno. Entendía que había unos elementos allí muy complicados y que en realidad había toda una capacidad de defensa. Primero, obviamente, el tema de los testigos que afecta el proceso judicial, aun cuando ya encuentran los 4 testigos, reconoce que ese es un tema muy complicado de mantener y considera que no es viable el juicio, pero finalmente, acogotado por los inquisidores y llevado pues por el tema, permite que siga adelante el juicio y obviamente acepta el juicio y la condena que ya vamos a ver. En el año 1600 es el jubileo. Yo realmente no recordaba la expresión jubileo hasta que me puse tiempo atrás a mirar este tema, el año como el año santo. El año 2000 fue, no sé si ha habido otro posterior, otro año de jubileo, que casualmente coincide con un tema de Giordano Bruno. Está llena las calles de peregrinos de todo el mundo pues cristiano, católico, cardenales, sacerdotes. Y, y aparece un aviso, un vocero con tambores y un decreto que dice: monje dominico de Nola, un hereje obstinado que el miércoles pasado, en el Palacio del Cardenal Madrucho, ha demostrado ser autor de diversas opiniones horribles en las que se mantuvo obstinado y todavía lo hace a pesar de los teólogos que lo visitan todos los días. El juicio es de 8 años, la parte crítica es finalmente como unos 6 meses, ya al final del año 1599 y el principio del año 1600, en los cuales le buscan que se arrepienta y que en esa forma no será condenado. Le insisten reiteradamente que se arrepienta 3 o 4 veces, al menos 2 muy concretas, en que le dan plazos, le dan 40 días de plazo para que piense en arrepentirse, y eso implicaría que no lo condenarían. Él mantiene su posición religiosa sobre lo que ha dudado, sobre lo que ha planteado. No acepta el perdón a través de este mecanismo. Y lo declaran culpable de herejía. En algunos textos aparece que no existe el escrito final de juicio. En otro texto, que ya lo mencionaré en un instante, está un texto que se entiende es el texto final del proceso. Es interesante encontrar esta frase que tengo aquí: en su misericordia, los inquisidores fueron cuidadosos para que no hubiera derramamiento de sangre. En esos términos se plantea el tema, que no haya sangre. Entonces, ¿cuándo? Pues quemarlo, pero quemarlo vivo, que ese es un tema adicional. En general, en el proceso religioso de la Inquisición, por lo menos la italiana, normalmente los mataban antes
decapitados o ahorcados fundamentalmente, previo a quemarlos y luego tirar sus cenizas al Tíber, junto con los restos de la pira de sacrificio. Pero a Bruno deciden que como no puede derramar sangre, no quieren ahorcar, entonces lo queman vivo en una plaza muy linda que se llama Campo di Fiore, en Roma, en 1600, 17 de febrero de ese año. También programa, ¿qué ocurre? Que además plantean que no quieren que él ande gritando por las calles, lanzando improperios, y le colocan en la boca una piedra, una bola de hierro, con la presión, primero que le impide hablar, y segundo que con el calentamiento generado por el fuego de la hoguera, se va a calentar en forma tal que queme sus mucosas bucales. En algún instante de imaginación tal vez, o de realidad, además se indica que había un gancho que se le entierra en la lengua previamente para que agarre la lengua adecuadamente la bola de hierro. Bien, obviamente por eso la sangre que aparece en el fotograma de la película de Giordano es dramático y además impresionante. No lo ahorcan entonces, una bola de hierro y tal vez un gancho que atraviesa su lengua. Lo queman vivo. Cuadros posteriores de los temas de la Inquisición, un fotograma también del momento del juicio y de la quema en la pira funeraria, todo tipo de cuadros alusivos a él, y la fotograma final que les decía del momento crítico, dramático realmente de la película. La película, para los que les interese, se consigue, está en YouTube en algunos medios, está por ahí en algunos otros canales de películas, digamos, poco conocidas. La película no toma en consideración sino el momento desde cuando él está en Venecia, entrando en conflicto con el mecenas, hasta el momento de su muerte. Nada de la vida anterior aparece en la película. De manera que, pues, al que le interese ver la parte astronómica o eso, no aparece. Realmente hay por ahí un pequeño discurso, una discusión que tiene con alguien sobre el tema de la Tierra o algo así, pero el resto no está vinculada a eso. Es dramática y muy bien, muy hermosa película además. Podríamos señalar entonces, para ir concluyendo, que Giordano se equivocó de tiempo. Uno no puede decir en qué momento quisiera haber nacido. Habría vivido en un momento equivocado. Era el crepúsculo del Renacimiento como tal. Se señala como un siglo antes, en 1500, la Iglesia era aún más tolerante sobre estos temas y llegaba a admirar a pensadores imaginativos. Pensemos un poco en Copérnico mismo. Un siglo más tarde, en 1700, habría sido totalmente entendible, era un mundo completamente diferente. Coincidió con un momento muy crítico. Recordemos que acabamos de terminar y siguen las guerras contra el Imperio Otomano. Hay una fractura total de la contrarreforma. La Inquisición ha sido fortalecida enormemente. Hay una gran preocupación. Las guerras religiosas han sido dramáticas en Francia. La ruptura de Inglaterra. Es un momento muy crítico para la Iglesia católica. El protestantismo tiene un siglo ya de vida y está consolidado. Venecia está débil, por lo menos financieramente, ante Roma, y la Inquisición está en un pleno vigor. ¿Fue defender a Copérnico la causa de su muerte? Eso es discutible. La Iglesia no condena el copernicanismo, sino mucho después de la muerte de Bruno, como tal. Y tal vez lo juzga ya después, impulsada por la forma en que Galileo irrumpe con sus conceptos y sus criterios y rompe nuevamente en pedazos las concepciones de la Iglesia, si bien él se arrepiente y logra supervivir, bien sabemos todo lo que implicó para el resto de su vida esta situación. Entonces uno no podría juzgar exactamente, y en el juicio lo que trasciende es más el tema de la herejía que el concepto digamos, del universo como tal. ¿Por qué lo condenan? Por el copernicanismo. Le digan, todos modos, claro que tiene que ver. Y aparece en el proceso judicial y aparece dentro del edicto final de los muchísimos, 30 por ahí, elementos por los cuales le está siendo juzgado y condenado. Pero finalmente es un mártir de la libertad del pensamiento. Lo procesan por una visión moderna del universo. Sí. Es perseguido por toda Europa con espías y finalmente lo sacrifican. Y se vuelve un símbolo de la intolerancia de la autoridad ante nuevas ideas.
¿Ha sido un hereje? ¿O fue un hereje? Claro que sí, pero es un mártir de la ciencia y es muy paralelo con el caso de Galileo, con 10 o 15 años de diferencia. Es antecesor, obviamente, a Galileo. Vamos a ver entonces ya un poco para concluir, dado que ya vamos 4:07 y es una hora, cómo se le ve hoy. Un primer elemento interesante, yo lo desconocía y me lo encontré buscando, pues, alguna lectura hace un tiempo, el tema de Kepler y Galileo y Bruno. Eso, son contemporáneos, pero hay un intercambio de cartas importantísimo entre Galileo y Kepler, que trataban en este entorno científico que se daba en esa época en la Europa occidental y, bueno, y Europa central, todos estos científicos se escribían unos a otros y hay un intenso carteo, intercambio epistolar de Galileo y Kepler. Y en ellos aparece la cosmología de Bruno. Galileo señala conocerla y Kepler cuando le contesta, ya veremos los dos textos muy interesantes de Kepler hacia Galileo sobre Bruno. Kepler le comenta sobre el universo y de qué manera está muy impresionado, Kepler, repito, por el ingenio de un pensador que predijo, así le dice Kepler a Galileo, lo que Galileo había encontrado con el telescopio. Son textos textuales tomados de un libro que se llama Dissertatio cum Nuncio Sidereo, que dice Kepler, si habéis encontrado planetas que giran alrededor de una de las estrellas fijas, recordemos lo que ha encontrado Galileo con su telescopio, ahí entre los infinitos de Bruno. Y la otra frase, por tanto, Galileo, reconoced a vuestros predecesores el crédito que les es debido. Poco crítica la carta, ¿no? Pero bueno, vos perfeccionáis una doctrina tomada de Bruno. Cierro el comentario de estos dos textos y cada uno los podría visualizar como un elemento bien interesante. Yo digo que le está criticando en alguna medida Kepler a Galileo no haber reconocido plenamente, si bien Galileo había ya tomado nota, lo repito, su texto, pero aquí le está reclamando en alguna buena medida que reconozca lo que Bruno ya le había planteado. Esta es la estatua de Giordano Bruno en la Piazza di Fiore, donde fue quemado. Esta estatua tiene una serie de elementos de interés. El primero fue elaborada en 1880 más o menos. Ese es un momento histórico en Italia muy importante. Italia no existía, ahí hubo todo un problema. Los territorios que el Papa tenía han sido tomados. Recuerden la gesta histórica de Garibaldi, todo lo que se ha hecho para la liberación del norte italiano contra los austríacos. De manera que este es un momento, y todo el papel de Napoleón Bonaparte en la primera etapa del siglo XIX, tal. Entonces, con una colecta de estudiantes, otros dicen que la masonería italiana, cada uno verá cómo le juzga, hacen una colecta para colocar esta estatua irreverente y muy complicada. La estatua es colocada inicialmente mirando afrentosamente hacia el Vaticano. Se dice que con una simbología, luego el municipio pide que la coloquen en otro sitio un poquito más para evitar esa connotación de ofensa hacia el Vaticano. Algunos otros dicen que está exactamente vestido como no fue quemado, él fue quemado desnudo, no con el hábito de monje, pero bueno, es parte de lo que es una estatua simplemente simbólica. 5 minutos y terminamos. Esta es la misma estatua, ahí hay un texto que esto está en la misma plaza, y hay un texto que es colocado por los estudiantes. Para los estudiantes romanos, 1880 es un símbolo de liberación. Y ya veremos una cosa que pasa todos los años, el 17 de febrero. A Bruno, la generación que vislumbró aquí donde ardió la hoguera, dice eso en italiano. 9 de junio de 1889, que es cuando colocan la estatua, en el 80 comienzan a hacer la colecta para hacerlo. Esto está en Pietrasanta, Italia. Esta es una propuesta de nuestro buen colaborador y amigo Vicini, que me la regaló en estos días como un aporte a mi presentación. No, tenía una muy chiquitita y no había buscado, y esto me ayudó enormemente. Recuerden lo que es Pietrasanta, donde está un excelente pintor nuestro que vive allá. No digo quién es porque, bueno, ustedes saben. En la plaza Potsdamer Platz, que es una plaza histórica de Berlín,
hay colocada esta estatua en honor a Giordano Bruno. Esta estatua es como 1976, por ahí una cosa así, pero creo que la colocaron en 2006, por allí, después de que cayó el muro de Berlín, porque esta plaza estaba exactamente, la cruzaba el muro de Berlín, una plaza histórica muy importante, era el centro, digamos, conceptual de la ciudad de Berlín, tradicional hasta la Segunda Guerra, y hacen un enorme desarrollo allí, bellísimo en Berlín, y hay una estatua a Giordano Bruno. Tiene distintas formas de verla, pero pues es evidente que está colocado de cabeza, como se cree que fue realmente condenado y quemado, no de pie, como estaba en los fotogramas iniciales. Esto es el cartel de la película. Ahí ven ustedes los temas. Hay un convento de monjas dominicas en Utrecht, eso es en Holanda, ha tomado el nombre de Giordano Bruno. Ya ven ustedes los cambios que se van dando. Estamos hablando de lo que es hoy Giordano. Hay un cráter en el lado oculto de la Luna, se llama Giordano Bruno. Hay un asteroide que se llama 5148 Giordano, es una designación que se le dio a un asteroide de 8 kilómetros de diámetro, que fue descubierto en el año 60, y es la permutación, el número 5148 es el año de nacimiento de Giordano, 1548, lo volvieron 5148 simplemente con una permutación para hacerle aún más simbólico el nombre de este asteroide. El Vaticano el año 2000, ya lo mencioné, Juan Pablo II como Papa, bien interesante. Ese, extrañamente, que se cumplen los 400 años de la muerte, es un año también de jubileo, por algún motivo, simplemente una coincidencia histórica. Y la Iglesia declara a través de dos de sus cardenales la triste episodio que fue la muerte, pero, es un pero incomodísimo, defiende a los inquisidores y sostiene, entre comillas, tenían el deseo de preservar la libertad, promover el bien común y no fue posible salvar su vida. Isaac Asimov, en uno de sus escritos, señala lo siguiente: su muerte, la de Giordano, tuvo un efecto disuasorio en el avance científico de la civilización, particularmente en las naciones católicas, pero a pesar de esto sus observaciones científicas continuaron influenciando a otros pensadores. Y se le considera uno de los precursores de la revolución científica, Isaac Asimov. En la actualidad literaria hay una revista muy especial, se llama Revista Bruniana y Campanelliana, obviamente hace referencia a Bruno. Como ven ustedes en italiano, dice investigación filosófica y de material histórico y de textos. Se publica en Pisa y en Roma y es una revista que aparece en los distintos buscadores. Está en italiano. Hay tres libros interesantes, el de Francis Yates, el de D.P. Walker y el de Giovanni Aquilecchia, y uno muy interesante cuya primera página coloco allí al ladito, que es el de Ingrid Rowland. Es un libro extenso, está en castellano también, se consigue pues en las bibliotecas y librerías seguramente, del 2010, que es una extensa análisis de la vida y de la obra y obviamente de la muerte de Giordano Bruno. Bien interesante, ese está en castellano por si a alguno le interesa. Y finalmente esto, ya lo había dicho, todos los 17 de febrero, todos, la banda oficial de la policía de Roma hace una parada musical militar, pues es la policía civil, militar alrededor de la plaza, y se hacen celebraciones, se venden libros alrededor donde dicen los autores se pelean entre masones, libres pensadores, religiosos, etcétera. Ahí ven ustedes abajo, eso es tal vez de hace unos 2 años, no, del año pasado, es esa foto, está la representante de la municipalidad de Nola y la representante de la municipalidad de Roma haciendo una presentación y hubo como 6 o 7 discursos alrededor de la vida y honra de Giordano. Y ven aquí una pancarta que dice por el libre pensamiento, Giordano Bruno, verdad, y ahí está el fuego que ardió con llamas, y arriba una asociación que se llama Asociación Nacional del Libre Pensamiento, Giordano Bruno, libre pensiero, perdón, yo no italiano. Poco para terminar, una despedida, agradecerles muchísimo, recordarles lo que ASASAC hace. Los que son vinculados a la asociación pues bien conocen, a los que no, sepan que en nuestra página de ASASAC está planteado el tema de los cursos que estamos dictando para astronomía en casa, bien interesante, y ojalá se vinculen. Ahí termino, y si hubiera preguntas,
pues no es mucho lo que yo puedo aportar adicionalmente, pero quedo pendiente. Entiendo que esto se graba, no sé si es así, y se coloca en YouTube, por si a alguien le interesa repetirlo, que no sé si podría ser interesante. Ahí termino ya. Sí. Leonardo, muchísimas gracias por tu intervención, muy completa toda la historia de Giordano Bruno. Sí, hay bastantes. Primero, pues, saludos, le han mandado saludos Cayetano, la señora Yamile, el ingeniero de Barranquilla, también Vicky, te ha mandado saludos, Fernando, Adolfo Viana. Bueno, por acá empiezan las preguntas. Dale. Adolfo Viana te pregunta, ¿qué dice Giordano sobre el origen del universo? No plantea nada, ¿no? Él está planteando, a lo largo de sus textos, está planteándose un concepto de que no es claro el inicio, pero que si hubiera un inicio, siempre se plantea la discusión él de que había antes. Es la misma discusión que seguramente nosotros todavía mantenemos ante la falta de una gran claridad de nuestro Big Bang o gran crunch o lo que sea. Se plantea la misma discusión, ni siquiera la coloqué aquí por evitar abundar en temas, pero es clarísimo la intención de Giordano de plantearte esa pregunta, pero no llega a ninguna conclusión, simplemente dice, tuvo que haber un principio, pero Dios es el principio fundamental y más o menos, voy a decir entre comillas, no me preocupo de eso que no lo sé resolver. Esa es la respuesta de lo que Giordano plantea en forma muy esquemática, además, y muy grosera de mi parte. Ok, Jimena Aguilera pregunta, ¿se le podría ver como un filósofo de la ciencia? Yo no sé, tengo una gran dificultad por discusiones que hemos tenido cada rato de qué es la ciencia y quiénes son científicos. Eso es un tema que hemos discutido por allí en otros ambientes, alrededor del tema de la astronomía, precisamente. Sí, es un pensador. Y yo creo que filosofía y pensamiento son la misma cosa, pero obviamente no soy capaz de estructurar mucho mejor la respuesta. Sí, la respuesta sería categóricamente sí, pero no es un científico. Eso es lo único que yo puedo decir. Entendiendo por ciencia lo que con Galileo sí encontramos y rompe totalmente con el mundo antiguo, con el mundo de la ciencia antigua, sin desconocer que los griegos tenían ciencia, ¿no? No entro en esa discusión. Sí, es un filósofo, no creo que sea un científico. Ese es mi problema. Ok, Adriana, creo que esa ya la respondiste, pero de pronto, Adriana Rodríguez nos pregunta, ¿me recuerdas por favor el nombre y el año de la película? Sí, la película se llama Giordano Bruno, el año es 1973. El actor que es fundamental, Jean María Volonté, y Charlotte Rampling, la coprotagonista, y es de Carlo Ponti como productor. Giordano Bruno. Se consigue en internet, en algún canal de películas raras, creo que se llama así, pero en YouTube está también por pedazos, de manera que ahí se puede obtener. Y se conseguía antes en las tiendas de brujería, donde vendían películas piratas, pero ya han desaparecido porque ya nadie tiene CDs. Ok, David nos hace una aclaración, nos cuenta que el jubileo se hace cada 50 años. Lo siento, sí, no lo sé. Por eso advertí con respeto absoluto a la creencia religiosa que no tenía muy claro cómo eran lo de los jubileos. Supe que era un año santo y que el 2000 fue jubileo. Entonces el 2050 tendremos el próximo. Ok, Perfecto. Gracias por la... Germán García nos pregunta, me gustaría conocer más sobre la estatua que está en Bogotá. ¿Quién la hizo y por qué? ¿El Ah, no, emplazamiento queda cerca a Lourdes y en qué año fue hecho? sí, repito, voy a saltar por acá para devolverme. Esa estatua está en el parque. ¿Todavía está la imagen? No, pero si quieres la colocamos acá. No, pues simplemente estoy mirando para yo mismo. Ah, ok. No, la estoy mirando acá por si acaso, no es de 1990. La hace la Nueva Acrópolis, repito, Nueva Acrópolis era una organización de capacitación y formación cultural interesantísima. No sé por qué hace años no tengo vinculación con ellos, su subsistencia, si se da, pero se hizo simplemente en el año 90 por dinero de ellos, de la Nueva Acrópolis, en honor a Giordano Bruno. Hasta ahí sé. ¿Cuál es su fabricante? El escultor no lo sé, pero lo consiguen ustedes en la carrera novena con calle 69, 69. Es un parquecito muy lindo, rodeado de restaurantes, pues obviamente en esta época salvaje que nos tocó vivir, no debe haber ningún restaurante abierto, pero muy lindo sitio, y sobre todo en los fines de semana, los domingos se llena de gente en todo tipo, y no doy los nombres de los restaurantes porque todos son muy famosos.
69 con novena. Pues alguien diría que está a 12 cuadras de Lourdes. Ok, Jimena Aguilera nos pregunta por acá que sus conocimientos, pregunta que si sus conocimientos se basaban en la religión o en la ciencia. Y si la iglesia se opuso a la ciencia, no obstante, hay grandes científicos que fueron sacerdotes. ¿Qué había detrás de estos intereses de la iglesia? ¿Un monopolio de pensamiento? Bueno, estamos entrando en un terreno peligrosísimo por la debilidad mía. Primero estamos hablando de 1600. Las concepciones aristotélicas llevan a que el mundo es muy particular, inmutable, y no debemos tocarlo ni pensar en él. Es un concepto de que qué bien que Ptolomeo planteó esto y que la Tierra es el centro del universo. No puede haber seres después, no puede haber otras cosas distintas a esto donde estamos. Obviamente, ahí podríamos entrar en todo un terreno de tipo religioso. Y sí, posteriormente, pero muy posteriormente, la iglesia, encontraremos en la iglesia católica, no en otras iglesias, grandes científicos, y lo sabemos en astronomía todos los que ha habido. Pero en esta época, recordemos lo que le pasó evidentemente a Galileo, si es que Galileo es la simbología de la ciencia como concepto, de manera que la iglesia tenía sus propios intereses y prefiero no medrar mucho más en el tema por riesgos de pronto equivocarme o hacer ofensa a alguno de los criterios de ustedes. Ok, Jimena Aguilera nos pregunta, ¿qué leía Erasmo? No tengo ni idea. No sé. Ok, listo. Por acá te mandan muchas saludos. Por acá Julián nos hace un aporte muy interesante. Nos dice que hermosa y merecida estatua. Lo predijo él mismo que fue poeta. Su poema A mis verdugos se encuentra fácil en la red. Allí dice, quemadme que mañana donde encendáis la hoguera levantará la historia una estatua para mí. Hay una frase muy linda también en el juicio, que pues ya es apócrifa porque no está escrita, cuando él les dice, ustedes tienen más miedo de condenarme que el que tengo yo de la condena. Simplemente les señala ahí, y en la realidad eso se vuelve después un problema, porque los que lo condenan quedan muy temerosos de haberse equivocado, y repito, Belarmino tiene después el problema cuando se enfrenta con los problemas de Galileo, de cómo interactuar cuando se equivocó. Creo que él lo considera así cuando condenó a Giordano, de manera que muy válida, y claro, además no quise meterme en el tema de las otras actividades culturales que desarrolla Giordano, como la poesía, por ejemplo. Ok, por acá ya te están dando muchísimas gracias, están mencionando algunas cosas, algunos temas. Recordamos que esta charla va a quedar grabada aquí en la página de SASAC para si la quieren volver a ver, como dice Leonardo. A todos muchísimas gracias. Leonardo, muchísimas gracias por tu ayuda, por esta charla interesante que tenemos. Y a todos muchísimas gracias, que sigan en sus casas, que aprovechen todos esos espacios de divulgación para que sea un poco más ameno su estadía en su hogar. Muchísimas gracias a todos y que pasen buena semana. Nos vemos el otro sábado a las 3 de la tarde con otra excelente charla. Gracias, y todavía me oyen, muy amables.